justamente estoy con uno de los autores de la ley de divorcio, Sí, Ignacio junto Walker. con Mariana Elwin, Sí. la presentamos el año 95. Ignacio Walker, ¿cómo Y estás? lo aprobamos en el gobierno del presidente Lagos. Yo era ministro de Relaciones Exteriores en ese momento. 2004, fíjate. Sí. 9 años pasaron de debate. ¿Y quién estaba en el segundo Se piso trabajó. ahí? Ernesto Otone, ¿cómo estás, Ernesto? Haciendo las negociaciones. Así que son... Sí, fue una cosa larga. El 2005-2004 se promulgó. Larga. Que cambios rápidos tiene la Sí, sociedad, por ¿no? supuesto. Y en ese tiempo ya era un logro muy importante para La ley Chile. de divorcio. Estaba muy atrás Chile en eso. Bueno, y de eso venimos a hablar. Pues. Este libro que sacan de la Universidad Católica de Valparaíso, ambos son catedráticos ahí, Cambios sin ruptura. El mundo y la política y la sociedad, ustedes son expertos en eso, son cientistas políticos. El mundo se trata de eso, de ir haciendo cambios. El punto es que a veces se presentan con rupturas muy dolorosas y a veces se hacen de manera más tranquilas, más suaves. Ernesto, ustedes quieren salir de la coyuntura con este libro. Claro. Sí. Pero también están anclados un poco en lo que está planteado Sí, hoy día, ¿no? Sí, en lo que está planteado, pero porque, claro, hay un momento electoral en días, pero sin duda lo que nosotros tratamos de plantear allí es ir contracorriente sobre esta idea de que el reformismo ya pasó, que la idea de un proceso reformador, de un proceso de cambio, pero que sea de cambios graduales, que sea de cambios donde no se produzca una enorme polarización en la sociedad, sino que genere un conjunto de acuerdos y que sean cambios profundos también, fuertes, pero que se puedan hacer por esa vía. Y entonces lo que señalamos es que efectivamente hoy día en Chile lo que nosotros pudiéramos llamar el sujeto reformador, quien pudiera llevar a cabo, está políticamente muy golpeado. No está representado, digamos, en la elección que viene. Pero que sin embargo en el resto del mundo la situación no es así. Nosotros en Europa tenemos un renacer de la socialdemocracia que es muy importante, situaciones de acuerdo entre la democracia cristiana que sale en Alemania. Scholz. Y claro, se produce este cambio donde sale una presidenta exitosa, demócrata cristiana, y entra un socialdemócrata que recoge esa herencia. Entonces hay una situación en el mundo donde la situación es distinta a la que existe hoy en Chile y nosotros lo que hacemos es remontarnos a la historia. Esto ha pasado otras veces en Chile, ¿no? Ignacio, ¿por qué Chile está embarcado en este proceso, hace un par de años ya, de querer hacer los cambios con reformas más bien a veces maximalistas, profundas y no atenuadas, que le ha dado buenos resultados a Chile? ¿Por qué estamos en esta situación? Bueno, esto parte en el lado positivo, Matías, con una transición pacífica a la democracia. Recordemos lo que fue eso, el cambio, ¿no es cierto?, no de un gobierno a otro, de la dictadura a la democracia, ¿no? Y acuérdate que el año 87 estábamos en una polarización entre las fuerzas del sí, del pinochetismo, de la reelección y la vía insurreccional del Partido Comunista. Eso es lo que teníamos en el 87, ¿no? Y esta concertación por el no, planteamos en ese entonces un tránsito pacífico a la democracia. Parecía una utopía, ¿ah? Yo decía en la presentación del libro hoy día que yo me daba por pagado con el triunfo del no. Y tuvimos 20 años de gobiernos de la concertación con una experiencia democrática, progresista, reformista, de cambio gradual, de búsqueda de acuerdos, que son los mejores 20 años del último siglo en Chile, sin lugar a dudas, bajo cualquier parámetro. ¿Qué pasó con eso? Que empezamos a renegar. ¿No es cierto? Que hay un clima hoy día en el mundo de esta oleada populista, de derecha o de izquierda. ¿Pero empezamos a renegar o el reformismo perdió combustible, perdió energía también? Porque hay que ser autocrítico a lo mejor de que perdió dinamismo y se empezó a chanchar, como decía una vez un jugador de fútbol. Y las reformas, que fueron tan interesantes en un momento, empezaron a perder. ¿Cómo lo ves tú, Ernesto? Mira, es efectivo que el impulso propulsivo que tuvo este proceso se estancó. Se estancó ya el crecimiento, que era mucho mayor, empezó a seguir, pero a seguir desde el 2000 a niveles, el crecimiento empezó a caer. a niveles más. No, el 2000... La productividad. Sí. 2010. No, el 2006 nosotros terminamos para arriba como locos, o sea, nos recuperamos completamente de
de la crisis asiática, la turca y la rusa. No, se produjo esto alrededor de mediados cercano al 2010, se produjo esta situación. Y entonces ahí el impulso propulsivo se perdió, siguieron siendo buenas las cifras de disminución de la pobreza, las cifras de disminución de la desigualdad. Las cifras de Chile seguían siendo las mejores de América Latina. Bueno, siguen siendo las mejores hoy día, pese a que las cosas han caído, pero porque a los otros les ha ido más mal. ¿Ah? Nosotros tenemos todavía un patrimonio. Pero ahí viene una fuerza desde afuera, venía la primavera árabe, venían muchos cambios que venían influyendo desde el mundo también, y en Chile... Sí, pero tú lo que hiciste en Chile, y esa es la reivindicación, es que tú generaste una forma de hacer política, una forma de realizar los cambios, un cierto estilo, porque tú no puedes hacer cambios profundos con una diferencia de un voto, de 2 votos. Tú necesitas generar un cierto consenso en el país. Tú puedes tener temas de detalle donde las cosas se resuelvan por 2 votos, pero si tú quieres hacer cambios fuertes en el país, tienes que tener un consenso importante que les dé vida durante mucho tiempo. Ahora, retomando lo que tú preguntabas, Matías, en el sentido de qué pasó. Claro. Lo que pasó es que en el mundo, porque a veces creemos que estos fenómenos son en Chile, que el estallido social es un tema de Chile, cuando fueron 15, 20 países del mundo, los chalecos amarillos en Francia, Hong Kong, ¿no es cierto?, España, Gran Bretaña. ¿Qué es lo que pasó? Que se produjo este divorcio entre la élite política dirigente, nosotros mismos, la Concertación, y la gente. Entonces Michael Sandel, un filósofo estadounidense, se pregunta, bueno, ¿y qué explica el surgimiento de estos líderes populistas? De derecha o de izquierda en los últimos 10, 15 años, Trump, todo lo que sabemos. Y él dice, y yo creo que tiene razón, que las élites políticas deben asumir la responsabilidad de haber creado las condiciones, por acción o por omisión, ¿no?, para el surgimiento de estos líderes populistas, anti-elite, ¿no es cierto?, antipolíticos, antiempresarios, etc. Entonces, de alguna manera, ¿no es cierto?, esa brecha, ¿no?, se produjo en el mundo, en Chile también, y hoy día estamos viendo este escenario de polarización, de mucho anti por lado y lado, y lo que nosotros sostenemos en este libro es que este espacio de la centro y la centroizquierda, ¿no es cierto?, existe. ¿Cuál es el problema? En una frase, que el centro hoy día está huérfano de representación política y la centroizquierda se ha ido transformando en un casillero vacío. Y nuestra invitación es a tratar de repensar, renovar ese espacio del centro y la centroizquierda. Tú en esto mencionaste que en otras partes del mundo la socialdemocracia, que puede ser claro, es muy importante esto porque no se trata de volver atrás a lo que ya se hizo, si los desafíos hoy día son otros. Piensa tú que estamos ante una sociedad que está cambiando todo, inteligencia artificial, cambio climático, neurociencias, en donde el hombre por primera vez en la historia de la humanidad va a poder influir en sí mismo. Es un dilema ético tremendo. Entonces, todo eso está pasando y lo que nosotros vemos es que, claro, hay periodos en la historia donde lo que surge es lo otro, como el populismo. O sea, hace algunos años teníamos a Trump en Estados Unidos y teníamos peligros muy fuertes para la democracia europea. Eso también está ligado a elementos de la sociedad de la información. De la sociedad de la información, que genera también, todos creíamos que iba a generar una democracia más abierta, con más posibilidades, etc. En parte algo de eso hay, pero también hay la generación de tribus que se informan solo a través de sus tribus y se generan pensamientos sectarios. Carlos Peña acaba de sacar este libro que es muy interesante, lo leí recién, y tuvimos a Carlos sobre esto de la identidad. Que la identidad, decía The Economist, puede arriesgar a las democracias liberales modernas. El que cada grupo prefiere que lo que le pasa a su identidad que los proyectos colectivos. Mira, si eso lo viene trabajando la sociología hace mucho tiempo. El tema del identitarismo exacerbado. Porque una identidad abierta es una identidad que te permite aceptar al otro. Te permite tener tu identidad, pero entender... En función de lo colectivo. De lo colectivo y entender que hay distintas identidades. Tú no me puedes poner a mí una identidad.
¿Ah? Sí, claro. Claro, yo tengo muchas identidades de ciudades, de club de fútbol, bueno, no hablemos de eso. No hables de eso, tú no hables de eso. Yo no hablo de eso. Bueno, pero te digo, uno puede tener muchas identidades y esas identidades todas pueden convivir. Cuando convive una sola identidad, tenemos el peligro del fanatismo. Y estamos ahí en el peligro del fanatismo y la pelea de distintas identidades y tribus, Ignacio. Bueno, absolutamente. El que primero sistematizó esto fue Fukuyama, hace como 7 años, que escribe un libro que se llama Identities, ¿no? De cómo los grupos, ¿no?, demandan reconocimiento. Ese es el tema de la identidad. En los más variados ámbitos de la vida social. ¿Cuál es la gran víctima de esta política de las identidades? El bien común. Desaparece el tema del bien común, del interés general de la nación, ¿no? Y por lo tanto hay una suerte, ¿no es cierto?, de tribalismo muy marcado, de reclamos de identidades, de grupos que se oponen entre sí, ¿no? Y se pierde entonces la perspectiva del bien común, dejamos de ver el bosque, ¿no? Y bueno, esa es una amenaza, junto con el populismo de derecha o de izquierda, que se cierne hoy día sobre la democracia, efectivamente. Cambios en ruptura, conversación entre Ernesto Tona e Ignacio Bócar, además muy bien conducido por Rocío Montes, periodista, corresponsal del diario El País en Chile. Gran conductora gran periodista. De este libro. Una sí. cosa muy breve porque estamos pasados en el tiempo, pero si la socialdemocracia o el centro, el reformismo que vimos, está, no sé si en la UTI, no sé si con respirador, no sé si hospitalizado. En Chile, dices tú. En Chile. Volvamos a lo de Chile, en Chile, porque nosotros empezamos a mirar el mundo solo a través del hoyo de la cerradura de Chile. ¿Qué pronóstico le ven ustedes a quiero llevarlo un poquito a Chile, perdón. ¿Qué tiempo le ven ustedes a este enfermo? Mira, ¿Le pronostican convalecencia muy larga? Hablar de tiempo en política es muy complicado, pero yo creo que esto va a tomar un tiempo para que se recupere, para que recupere algo que dijo muy bien Ignacio, cuando dijo la falta de orgullo que hubo por la obra realizada. Entonces esa recuperación son recuperaciones políticas, pero también culturales. Tejidos. Tejidos que necesitan sanarse y que se necesitan tener una visión distinta sobre un pasado. ¿Tú lo ves igual? Ahora, vemos dos candidatos que tienden mucho al centro de la moderación. La respuesta, Matías, está en el último capítulo, cuyo título es La paciencia estratégica. ¿Ah? Uno podría decir, ¿no es cierto?, con Pablo Neruda, con Antonio Skármeta, una ardiente paciencia. O sea, esto no es de la noche a la mañana. Estamos en la polarización en Chile, en el mundo, a fuego lento, pero el espacio existe del centro y de la centroizquierda y el camino es el reformismo. Esta es una conversación sobre el reformismo, porque ese es el método de la democracia, como decía Ernesto. No es ni la revolución ni la refundación, es la reforma. Ahí está hecha la invitación en este libro, que es una invitación a pensar, a mí muy interesante, porque son casos que uno conoce, ejemplos. Perdón, Matías, editado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Donde ustedes dos son académicos. Sí, así es. Gracias. Yo exalumno. Además. Ernesto y Ignacio, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias. Hacemos una pausa y volvemos.